Página 47. Mi vida de estudiante de filosofía en Roma. Se me pierden los detalles. Este tema debía de haberlo escrito hace 30 años, pero no fue posible. Ya he comentado que llegué a Roma en el mes de septiembre de 1967. Claramente escuché en una plática cómo el señor rector Bartolomé Carrasco le dijo al representante del Colegio Mexicano de la Universidad, Javier Romero, encárgate de su inscripción. Y así fue como yo fui aceptado en la universidad. Después de una plática con el decano de la facultad, Felipe Selvalle, sacerdote jesuita. En esa plática el decano me contó que México no envió estudiantes de filosofía por una política del episcopado mexicano. Yo la verdad no entendía de política del clero mexicano respecto de los estudios de los futuros estudiantes. Y no me daba cuenta que me encaminaría por una senda en la que prácticamente estaría solo en una carrera que era demasiado elitista para llevarla solo. Aunque era natural, a mí no me mandaban a ser filósofo, me mandaban a ser en general sacerdote de la iglesia de Baja California. Todo lo que hacía para parecer estudiante me parecía poco. Compré mi mochila, compré mis libros, mis cuadernos, iba a Magazine Standard, como una comercial mexicana, un centro comercial, a comprar mis libretas y mis lápices y borradores. Salíamos del colegio mexicano bien temprano para llegar a la primera clase, que era a las 8 a.m. Bien pronto, la entrada de la universidad se llenaba de estudiantes de muchas partes del mundo, ingleses, franceses, alemanes, austriacos, africanos, norteamericanos, asiáticos, rusos, escoceses, no se diga pues latinoamericanos de la mayoría de los países de América, argentinos, colombianos, mexicanos, etcétera, filipinos. Me recuerdo que siempre llegaba de los primeros a mi aula y esto se notaba. Antes de que sonara la alarma de la entrada, ya el salón estaba repleto con cerca de 100 estudiantes, y eso que la clase era temprano. El profesor de lógica Francisco Morandini, sacerdote jesuita, con el tiempo llegó a identificarme y me decía: caro mexicano, habete la Madonna de Guadalupe, que quería decir: amigo mexicano, tenéis a la Virgen de Guadalupe. Y me contaba que él recientemente había estado en el Congreso de Filosofía de la Ciudad de México. Creo que me dijo que había sido en la UNAM. Con el tiempo me invitó a visitarlo a su cubículo para que me orientara en su materia, pero yo la verdad era que entendía poco. Aún mi italiano no era muy bueno, y aunque el italiano parece similar al español, no lo es. Hay muchos términos que no se pueden aprender de la noche a la mañana. Por ejemplo, vaso no se dice bacho, se dice bicchiere. Jamón no se dice jambón, se dice prosciutto. Total, que la cosa no era sencilla, aunque lo pareciera. Lo mismo sucedía en las clases en latín, y eso era peor todavía. El primer año fue un año en la penumbra escolarmente. Así pasé exámenes, así pasé clases, diálogos y reuniones en latín e italiano, lo cual evidentemente fue en mi perjuicio porque no coordinaba lo que debía de coordinar y me sentía lleno de impotencia. Nomás fruncía el ceño y hacía de tripas corazón. Andaba en la universidad como alma en pena. Del colegio nadie estudiaba filosofía excepto yo. Todos eran estudiantes de teología, y tuve más conocidos de Escocia, de Austria, de Alemania, de Italia, de Armenia, de Filipinas, hasta estadounidenses y franceses.
más de otros países que del propio México. Aún hoy me recuerdo y me invade la impotencia y me invade una sensación que no alcanzo a comprender. Como que me ruborizo y como que me da escalofrío. Qué sensación que a más de 30 años no se quita de mi cuerpo. Sensación, no diría horrorosa, sino diría martirizante. Todavía me martiriza. No tengo a nadie de ese tiempo quien me hiciera sentir que yo no tenía la culpa. En el Colegio Mexicano ciertamente tenía amigos quienes, aunque no era su área de estudio, pensaban en ayudarme, pero yo a sus explicaciones seguramente respondía con tonterías o no respondía. Seguramente me quedaba de a 6 y ante los maestros seguramente que me aprobaban porque eran muy benignos. El prefecto de estudios del colegio, el padre Pedro Aranda Díaz, sí quería ayudarme, pero tenía toda la carga de 40 teólogos como su responsabilidad y dedicarse a mí era tanto como tener que preparar lo que ciertamente sabía como estudiante que había superado cursos de filosofía en la misma Universidad Gregoriana, pero que para esa época ya era una etapa superada y a la que no se dedicaba ciertamente porque era perfecto de estudios para estudiantes de teología. Entraba a las clases muy de mañana, lógica, historia de la filosofía antigua, cuestiones de biología y física conectadas con la filosofía, cosmología, metafísica, introducción al misterio de Cristo, epistemología. Así fueron los meses de octubre, noviembre y diciembre y parte de enero de 1968, porque había un periodo de exámenes correspondiente al primer semestre del año. De todas las materias, además exámenes en lengua italiana y en latín. Lo que más sufrían de los estudiantes, los que más sufrían eran los alumnos de habla inglesa y escocesa. No hablaban ni italiano, ni latín, ni español. Al menos los primeros 3 meses del curso. Ellos estaban como yo. Claro que ellos estaban en superioridad con relación a mí, porque ellos iban en grupos bastante numerosos y entre ellos tenían círculos o grupos de estudio. Y a pesar de eso, cuando yo platicaba con ellos, veía la dificultad que tenían para expresarse en italiano, ya no digamos español. Lo más fácil era que yo les hablara en inglés, que yo había estudiado por mi cercanía fronteriza con San Diego, California, Estados Unidos. Ni en italiano podían expresarse. Claro, necesariamente habían quienes eran las excepciones que confirman la regla. En cambio, había otros como los alemanes, los franceses, los italianos, que realmente no sufrían porque estaban en su tierra y porque iban con muy buenas bases académicas. Total, mi única distracción era conocer la ciudad, que me parecía interesantísima y novedosa, tanto por su historia antigua como por su historia contemporánea, especialmente en el aspecto cinematográfico. En Roma habían acontecido los hechos más importantes de la historia occidental del mundo, y no se diga del mundo religioso. Además, musicalmente también era la crème de la crème. Las composiciones musicales que conocíamos en México venían de Italia, así que musicalmente y cinematográficamente estaban en el ombligo del mundo. Solo los superaba quizás Hollywood y Londres. Los artistas mundiales más reconocidos se daban cita en Roma para vivir la vida romana y vivir la dolce vita. Ursula Andrews, Kim Novak, Anthony Quinn, Richard Burton, Elizabeth Taylor, Sofía Loren, Gina Lollobrigida, Charlton Heston, Mel Ferrer, Alain Delon y Beth Mignon. En ese tiempo aún no se conocía el VHS y la vida de todo el mundo era ir a las salas cinematográficas cuando menos una vez por semana. En Roma había cantidad
de salas cinematográficas, cines pues. Los domingos se hacían grandes colas para conseguir boletos de entrada. Lo mismo pasaba en todas las grandes ciudades del mundo: Nueva York, México, Los Ángeles, Londres, París, Roma y qué sé yo, cuántas ciudades más de importancia. Eran los años de los grandes acontecimientos científicos: la ida a la luna, los aviones supersónicos, las operaciones a corazón abierto o trasplantes de corazón. El doctor Christian Barnard se presentaba y vivía en el barrio de Trastevere junto al río Tíber. El artista del momento en Italia, Gianni Morandi, se paseaba también por Trastevere. Roma era la ciudad de la película de Los amantes deben aprender, con Troy Donahue y Susan Pleshette. Artistas italianos del momento eran Claudio Villa, Ornella Vanoni, Mina, Orietta Berti, Ricardo del Turco, Patti Bravo, Sergio Intrigo, Roberto Carlos, que era brasileño, y muchísimos más. Pero esa evasión, con toda la novedad que ofrecía Roma, se apagaba al día siguiente que yo volví a la Universidad Gregoriana a estudiar filosofía, que aunque me encantaba, no me sentía competente con el nivel de estudios que se supone ahí imperaba. Yo sufría más porque toda mi vida de éxito estaba afincada en mis buenas calificaciones, y en esta universidad sacar un 6 era como para ponerlo en un marco y en la sala principal de la casa. Los profesores ciertamente nada regalaban académicamente. La mayoría eran mundialmente competentes. Eran traídos de todo el mundo académico jesuita, de España, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Suiza, de Rusia, de Italia, de Holanda, de la India, de Latinoamérica, lo mejor en la universidad. Hasta después hubo un papa jesuita, porque jesuita era la Pontificia Universidad Gregoriana. Y a un nivel filosófico había conferencias con las figuras de la filosofía más importantes del momento: Herbert Marcuse, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Jacques Maritain, etcétera, etcétera. Camino a la licenciatura en filosofía. El mundo social de los años 60. Como ya dije, mi primer año académico, 1967, fue un año de puras preocupaciones porque nada entendía como me hubiera gustado. Me hubiera caído bien entender todo y competir con los mejores alumnos de la universidad. En cambio, como nadie da lo que no tiene, me quedaba con las ganas de dar mis mejores notas académicas. Lo cierto es que el segundo año ya entendía mejor las cosas a fuerza de que tanto va el cántaro al agua. Me empecé a dar una idea no muy clara de lo que era la filosofía. Ciertamente una idea entre fórmulas latinas y en español y en italiano. Ens et unum convertuntur, le monade non hanno finestre, puras cosas que en realidad en el segundo año no entendía. Pero claro que era natural que nada entendiera, porque las cosas no se dan de la noche a la mañana. La verdad es que se me olvidó mucho de lo que viví en ese entonces. Ahora solo quedan recuerdos que se me están casi olvidando. Recuerdos como nubes de momentos llenos de incomprensión. Mientras yo preparaba mis cursos en la universidad, las juventudes italianas salían a las calles a protestar. Era el año de las protestas. Protestaban por todo lo que ocurría en 1968, lo mismo en París que en Roma y otras ciudades de Europa. En París, disturbios estudiantiles paralizaban la ciudad, y en Roma, por las principales calles, la calle Nazionale o la Vía Nazionale, estaban llenas de estudiantes, todos. Además, los famosos paros
o scioperi como le llaman los italianos. Al paro le dicen sciopero. Decía que mientras todos estaban en manifestaciones como Italia, Francia, México, Estados Unidos, yo sufría tratando de entender lo que era la filosofía, pero que era lo que yo, pero que era lo que yo entendía. En realidad entendía muy poco. Mi mundo era un mundo de puras conjeturas que en realidad poco representaban. Sabía ciertamente los autores de todos mis libros de textos. En lógica tenía el mismo autor que era mi maestro Francesco Morandini, y también en teoría del conocimiento tuve al maestro Morandini. En cosmología del maestro o el decano de la facultad, el señor don Felipe Selvaggi. En psicología teníamos al señor presbítero Viola, Silvinos Viola. En metafísica tenía al presbítero O'Farrill. En ética teníamos al señor doctor José de Finanz. En historia de la filosofía antigua teníamos al doctor Nemesio González Caminero. Y en historia de la filosofía medieval al doctor Pedro Enrichi, que era suizo. En ética social teníamos al español doctor José Goenaga. Así que las materias eran lógica, gnoseología, cosmología, psicología, metafísica, ética, teología natural. Asignaturas principales eran las anteriores, mientras que teníamos materias secundarias, cuestiones científicas de física y antropología, metodología de la investigación y sobre todo, como ya he dicho, historia de la filosofía antigua, medieval y moderna, entre otras. La verdad es que gozaba escuchando a los maestros de filosofía, aunque muchas de las veces poco entendiera yo. Ciertamente que iba a entender, pero le echaba muchas ganas tratando de hacerlo. La filosofía es la ciencia del conocimiento de todas las cosas, según sus causas últimas comparadas bajo la luz de la razón. Filosofía es la ciencia del conocimiento de todas las cosas divinas y humanas, según sus causas últimas comparadas bajo la luz de la razón. Era sin duda la definición aristotélica de filosofía, que si la filosofía es un arte o que si es una ciencia, que si la ciencia y la filosofía difieren entre sí, que si es el mismo el objeto de las ciencias y el objeto de la filosofía, que si existen 3 grados de abstracción, positivo, matemático y filosófico. Me gustaba la filosofía y por ello haría cualquier esfuerzo tratando de buscarle una explicación a las nociones que me trataban de enseñar. Ahora entiendo cuánto provecho le hubiera sacado si hubiera tenido los conocimientos necesarios para enfrentarme a tantos conocimientos y de los cuales solo por primera vez tenía noción. Así como después fui teniendo conocimientos que nunca antes hubiera pensado que tenía que enfrentar, ni más ni menos. Lo cierto es que toda mi formación estaba orientada en sentido de la formación religiosa, en sentido de formación científica y en sentido de formación cultural. Mis conocimientos fueron los más generales posibles. Nada en concreto abarcaba todo lo que estudiaba en sentido y en extensión general, aunque todo lo general se veía con ejemplos particulares. Si veíamos lógica, abordábamos el conocimiento inductivo y deductivo, de los cuales el deductivo siempre era un silogismo, ni más ni menos. Y así estudiábamos gnoseología, estudiábamos en particular si existían verdades universales o solamente particulares en lo que respecta a su validez. Si estudiábamos ética, en lo particular estudiábamos que si la conciencia moral existía o no, o bien si existía algún tipo de ley natural. Si estudiábamos cosmología, veíamos en particular si el ser en particular se determinaba por la cantidad
o bien si los seres son solo potencia o también están en acto. Si estudiábamos psicología, en lo general también veíamos si solamente el alma existía en el hombre o también en los animales y cuántos tipos de vida existían, es decir, vida material, vida vegetal, vida animal, vida espiritual, vida angelical, vida divina. Dentro de la filosofía moral veíamos en particular si las guerras se justificaban. La madurez filosófica solo llega con los años, así que aunque los conocimientos los oía a todas horas en clase, no sabía explicarlo porque me faltaba la madurez filosófica. Había que ganarles a los profesores para que ellos nos pudieran aprobar en sus cursos. Naturalmente que no iban a aprobar a alguien que no demostrara algo de madurez y de dominio de la materia filosóficamente hablando. Sabía ciertamente que la filosofía era parte importante de la vida, a tal grado que aún al día presente la filosofía es parte vital de mi ser, no tan solo como un conjunto de conocimientos, sino como una forma de vida. Filosofía existencial, filosofía pitagórica, filosofía moral, filosofía política. Lo cierto es que hay tantas orientaciones filosóficas como actitudes filosóficas. Que si actitud escéptica, que si radical, que si relativista, que si absolutista, que si dogmática, que si actitud racional, que si irracional, que si cierta, que si probable, que si sofista. La filosofía es una forma de vida. La filosofía compromete y la filosofía libera, la filosofía lo planifica y la filosofía lo pone a uno en el vacío, al menos como sentimiento. Desde la antigüedad ya se alababa al filósofo diciendo que feliz quien podía conocer las causas o razones de las cosas. En latín, felis culpotit rerum conoscere causas. Pero más que todo es el sentimiento de plenitud del deber cumplido, aunque parezca que ello sirve para que un puro carajo, aunque parezca que ello sirve para un puro carajo, para nada pues, por aquello de la religión que en español se dice, ¿a qué le sirve al hombre en todas las ciencias del mundo si no tiene caridad? En realidad, siempre en mí se contradecían la ciencia filosófica y la religión, pero como digo, para nada se contradicen. Lo que sucede es que a mí me faltaba madurez para conciliar y compaginar una cosa con la otra. Claro está que para una mejor calidad de vida se necesita poner o anteponer los principios religiosos. Si los principios religiosos no se anteponen, se cae en la posibilidad de que seamos grandes sabios, pero sin respeto a las demás personas, o bien sin caridad, o bien sin humildad, y sin reconocer a un ser superior que necesariamente domina al mundo y a las voluntades particulares. Es más, se puede vivir sin tener conciencia de otros factores de la vida, de la misma manera que el individuo puramente religioso puede vivir ignorando otros factores de la vida, como los culturales, los científicos o los sociales. Total que es un cohete la vida y de cualquier manera debemos de valorar todos los aspectos de la misma y vivir en la armonía. En los años 60 se quería, por ejemplo, prescindir del orden y de lo que algunos filósofos llamaban la estructura y a su corriente el estructuralismo. Se quería, prescindir del orden y dedicarme a vivir la vida de un dolce far niente, del dulce no hacer nada o despreocuparse. Se quería primero vivir en un existencialismo kierkegaardiano o un existencialismo sartriano o en el mejor de los casos en el existencialismo de Gabriel Marcel. Ciertamente religión y ciencia, aunque no se contradicen, la ciencia para religión es, por así decirlo, de importancia no principal, sino más bien un juego lógico de las nociones o de los conocimientos.
Muchos piensan que política y teología son los conocimientos más excelsos y lo son, al menos, de los políticos y de los teólogos, porque igualmente el matemático lo dirá de su ciencia, porque igualmente el matemático lo dirá de su ciencia, dirá que es lo más excelso, las matemáticas. En los años 60 ciertamente la juventud no quería someterse a la autoridad. La juventud era contestataria y estaba en contra de lo que no fuera la libertad personal. Todo aquello que impidiera el disfrute de la vida, que impidiera el disfrute natural de la vida, es contra lo que protestaban los jóvenes, mientras que los adultos vivían tratando de ganarse la chuleta y en el mejor de los casos unos cuantos vivían una realización personal en el logro de sus objetivos personales. La tendencia general de la juventud era estar en contra de lo que fuera la supresión de los derechos básicos del individuo, libertad, integridad. El gobierno ciertamente peleaba por la libertad y por la integridad de los individuos, como fue el caso de las guerras tan famosas de Vietnam. En los años 60, todos los jóvenes de edad militar en Estados Unidos eran enviados a defender la libertad y la integridad del pueblo vietnamita, pero la guerra fuera por cualquier causa no la quería la juventud, esto porque la juventud es más religiosa que guerrera. Pocos jóvenes hacían la guerra en cuanto tal. No era el caso de los guerrilleros que existían en todo el planeta de los años 60. Casi en todos los países existían células revolucionarias, pero eran pocos los seguidores de los revolucionarios. Más bien la masa de la juventud mundial quería en ese entonces vivir la vida sin ser molestado. Podemos decir que la masa total de la población del mundo de los años 60 era vitalista, era hedonista. Pero la vida en Roma de los años finales de los años 60 era una mezcla de reclamos sociales y vida cultural. Casi nadie se preguntaba por lo que tenía que hacer, sino que era lo que quería hacer para gozar la vida. A tanto problema social en el mundo, la gente quería vivir más bien narcotizada, ya fuera con música, con cine, con droga, pero nadie quería vivir con las ocupaciones tradicionales del trabajo, el compromiso, la responsabilidad. Ciertamente era muy aburrido vivir planteándose problemas impuestos desde lo que no fuera el deseo personal de vivir más o menos egoísticamente. Había ciertamente quienes ejercitaban el gobierno por una suerte de destino, por ganarse la chuleta, por vivir una vida religiosa responsable, pero eran los menos. Las masas de individuos vivían porque tenían que vivir mientras morían. De hecho, las muertes más sonadas eran fruto de las necesidades de que pasaran, como era la muerte de artistas famosos más o menos, o más o menos ídolos. Esos ídolos eran James Dean y Marilyn Monroe, solo por mencionar algunos en el ramo artístico, además de todos los muertos en Vietnam, quienes murieron en esa guerra no porque quisieron, sino que murieron porque les impusieron pelear en ella para defender muchos intereses de libertad, integridad, economía del pueblo norteamericano, por lo de la venta de armamentos, que es uno de los principales rubros de la economía estadounidense, al menos de algunos grupos muy importantes. Se dice incluso que la muerte de John Kennedy se debió a que el presidente estadounidense quería más bien la paz en Vietnam que la guerra, y eso naturalmente representaba el problema de qué pasaría con las armas producidas y de qué vivirían los sectores productores de armas estadounidenses. Total, que la vida de los años 60 era una vida con grandes manifestaciones sociales en todos los países del mundo, siempre manifestándose socialmente en contra de lo que reprimiera al individuo en sus derechos humanos. De hecho, como sucedería siempre en los años venideros, aunque en forma distinta y con métodos más violentos inclusive,
como fueron los atentados terroristas. La protesta de los años 60 eran más ingenuas, más a nivel juventud, mientras que en el futuro las manifestaciones de protesta serían con el terrorismo tenido como bandera, aún en los problemas a nivel doméstico, como lo fue el caso de los secuestros de individuos en las sociedades, principalmente con economías muy atrasadas o de tercer mundo. Aún estas eran más o menos realizadas con métodos más o menos terroristas. Lo que se busca después de los 60 es que quien emprende una acción de verdad sea escuchado, y si para ser escuchado necesita de los métodos terroristas, no tiene ningún problema en emplear de esos métodos, aún en hechos simples de secuestro. Cortar dedos como para pedir rescate y obtener lo que se pide es normal después de la década de los 70 y fue en cierto modo el pan nuestro de cada día. Aún el terrorismo psicológico se emplea con el fin de obtener lo que se proponen los individuos llamados terroristas. Pero ¿qué era lo que se quería en los años en que muchos estábamos preparándonos universitariamente? Lo que se quería era protestar ante el gobierno para que éste les otorgara las prestaciones que el grupo contestatario quería. Protestas muchas de las veces bien justas, pero que se veían como hechos de no conformidad, de no ayuda al gobierno supuestamente legítimo de cada país. Los jóvenes en los 60 querían la libertad para dejarse el cabello largo y las mujeres la falda corta. Todas querían la libertad para no asumir la responsabilidad propia. Y bueno, la responsabilidad del joven era estudiar y prepararse, y del gobierno gobernar, y del militar pelear, y del doctor curar, y del maestro enseñar. Total que cada quien quería sacar su evasión a la responsabilidad personal, pero la mayoría no lo entendíamos o no lo entendíamos, o lo entendíamos pero no queríamos asumirlo. Sabíamos que teníamos que trabajar, pero no trabajábamos. Sabíamos que teníamos que estudiar, pero no estudiábamos. Sabíamos que teníamos que honrar a nuestros padres, pero no los honrábamos. Total, en aquellos años la mayoría de la gente hacía lo que no debía hacer, tal como sucede hoy. Lo más brutal e impactante de los años 50 y 60 fue el hecho de la rebeldía sin causa de la juventud, rebeldía que se manifestaba principalmente en no aceptar el orden moral que debería, suponíamos, existir en la sociedad. Así nos habían educado nuestros padres, es decir, los que teníamos la fortuna de tener padres, porque había muchos que habían quedado huérfanos porque eran hijos de padres que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero estos, aunque tenían la desagradable experiencia de la guerra, habían madurado por necesidad. Había que asumir el mundo del país por lo que quedaba de los países que habían participado en la guerra. Los hijos de los sobrevivientes de las guerras fueron quienes se llamaron los rebeldes sin causas. Se llamaban así porque protestaban, simplemente porque no tenían el cariño de sus padres. A los padres no les conocieron, o los padres vivían sumergidos en sus trabajos empresariales y les dedicaban poco tiempo en su atención personal y afectiva. Era natural que cualquier gente que creciera así sería un rebelde, o cualquier generación adulta y cualquier orden de autoridad. La existencia de los padres es precisamente la conexión entre el gobierno y los hijos sin padre no tenían conexión, al menos que sean lo bastante beligerantes y adopten al gobierno como padre, cosa bastante rara porque el gobierno generalmente es egoísta y solo por lo regular pelea por su sobrevivencia. Así que los rebeldes sin causa fueron en los años 50 y 60 quienes representaron la principal manifestación de esas décadas. Se distinguieron precisamente porque no mostraban ninguna adaptación o conformidad con las decisiones del gobierno, tanto a nivel familiar como a nivel civil.
Además existieron otros problemas como el problema de la identidad personal. En México de hecho no existía una identidad personal del mexicano. Muchos escritores mexicanos como Octavio Paz, Carlos Fuentes, abordaron más o menos explícitamente el problema de la identidad del mexicano. De hecho, solo la religión o la etnia representaba una identidad personal. Si se era de una etnia, se tenía identidad personal. Lo mismo si se tenía alguna religión conocida, se tenía una identidad personal, pero de hecho no existía una identidad personal civil del mexicano, porque étnicamente no se era ni europeo ni tampoco se era aborigen. El mexicano era una mezcla de dos principales etnias, la europea y la aborigen de América. Es un mestizaje, pero los europeos no querían aceptar que pudieran tener parte aborigen americana, y pues los aborígenes americanos no podían demostrar sin dificultad que algo tuvieron de europeos. Ciertamente los aborígenes americanos nada tenían de identidad étnica con los europeos, algo quizás de identidad cultural, pero nada más. Dos mundos distintos. Habían sido muy pocos los 500 años de presencia europea española en México, aunque muchos éramos descendientes de criollos europeos con raíces de aborígenes americanos. Nuestra identidad es casi puramente cultural con Europa. Aborígenes americanos con gran identidad cultural fueron Benito Juárez, Ignacio Manuel Altamirano y muchos otros notables poetas y políticos y hombres de religión. La identidad cultural o étnica siempre es un problema porque no se sabe, llegado el momento, de parte de quién luchar si no está bien definida. Ciertamente hay que luchar de parte de quien sufre la injusticia, sea de cualquier etnia o de cualquier religión, aunque en ello nos vaya la vida. Desgraciadamente, en el fragor de la batalla siempre afloran las íntimas convicciones. Habría quienes se sientan más papistas que el Papa, habría quienes se sientan más europeos que los europeos, y habría quienes, siendo europeos, se sienten más aborígenes que los propios americanos aborígenes. De cualquier modo, siempre hay que luchar por el lugar donde se está, prescindiendo de cualquier religión de la que sea o de cualquier etnia que sea. La negociación de la convivencia es lo importante. Desgraciadamente los grupos o las etnias o religiones se radicalizan y nadie quiere ceder, como sucede en la actualidad en el Medio Oriente, entre judíos y árabes, o como sucede entre cristianos y musulmanes, o como sucede entre musulmanes e hindúes, etcétera, etcétera. Buscamos el justo medio. Buscamos la conciliación de intereses, buscamos la negociación, buscamos la armonía y buscamos muchas cosas más. Nadie carente de buena voluntad sabrá sacar el barco adelante, ni quien realice sus convicciones. Muchos pensaron que eso es estar como viviendo y durmiendo con el enemigo. Puede ser cierto, pero desde el momento en que existen los individuos, la identidad no es común. La cantidad y la cualidad nos hace tener un principio de individuación. La cuantidad y el color nos marca y nos indica qué somos y a qué clase pertenecemos. Y ciertamente es el eterno problema de los universales que tanto se discutieron en la Edad Media. Es también el problema de la ciencia y de las afirmaciones universales. El vicio de la ciencia y el vicio de la religión y el vicio del trabajo y el vicio del deporte, puros vicios para poder demostrar alguna característica que nos haga notorios en el juego de la vida. Es como una necesidad para presentarles a quienes nos seguirán una esperanza de algo que parece que no tiene esperanza cual ninguna. De ahí la exigencia platónica de la necesidad de una gran mentira. El claustro universitario. Mientras lo anterior pasaba fuera del claustro universitario, yo me debatía dentro de la universidad leyendo textos en latín,
sobre metafísica, sobre cosmología, sobre ética, sobre teología natural. Lo que lograra entender ya era ganancia. Cualquier cosa que entendiera era bueno. Cualquier cosa que aprendiera sobre mis materias era un logro momento a momento, aunque hubiera también momentos de total penumbra u oscuridad y casi de total desesperación, a lo, a lo que nunca llegué realmente porque tenía principios religiosos en los que me basaba haciéndome creer que la ciencia no era lo más importante en la vida. La ciencia era un instrumento que, si se quiere, para vivir la religión, pero en sí no tenía valor si la religión no se lo daba a la ciencia. Era natural, con la ciencia no se consigue el cielo, en cambio sí se consigue con la religión. En fin, la búsqueda de la felicidad de que tanto Aristóteles nos hablaba, la necesidad de buscar un cielo y la necesidad de ser feliz en la tierra a cada momento y, si se puede, en la vida extraterrena, en caso de que exista. Hay que hacer obras para vivir después en la vida futura, y la principal obra es luchar contra lo que tenemos de negativo dentro de nosotros mismos. Mis preguntas eran: ¿qué estoy haciendo si nada entiendo de lo que se supone debería entender? ¿Qué estoy haciendo si lo que estudio a nadie interesa? ¿Qué estoy haciendo si la vida celibataria nadie la quiere? ¿Qué estoy haciendo si me acosan quienes quieren algo de mí sexualmente? Pero yo no sabía que mis padres me estaban preparando en la virtud y que mis superiores me querían lo mejor preparado posible, y también sabía que el estudio era necesario y que el acoso sexual siempre iba a existir y que todo consistía en no ceder, y que si se cedía había que arrepentirse y volver a luchar contra las tentaciones de desánimo y contra las tentaciones sexuales. De todas las tentaciones, las del desánimo eran las más graves. Lo que más duele es no tener ninguna recompensa efectiva después de tanto luchar. Cuando se lucha y nadie le premia, necesariamente se cae en un desgano psicológico. Y mucho desgano había cosechado yo en los últimos 3 años de mi estancia en Europa. No obstante eso, así y ahí seguía yo tratando de esforzarme y de ser casto, estudioso, de buenos sentimientos, esforzado, valiente, buen amigo, buen compañero. Estaba yo haciendo siempre la voluntad de Dios, y quería que la voluntad de Dios, aunque se traducía en el reglamento y en la voluntad y mandato de mis superiores, para nada recibía yo ningún estímulo de afecto o de reconocimiento. Nadie en la vida puede, sin ser masoquista, quedarse en el mismo lugar, sin ningún estímulo y sin ninguna recompensa efectiva. Bueno, te puedes quedar sin ninguna recompensa económica, pero sin recompensa efectiva y de estímulo de parte de quien te manda. Digo, sin eso nadie puede permanecer en el frente luchando y luchando. Hasta los soldados más tosudos en las guerras abandonan al frente cuando pasan los meses y meses sin avanzar siquiera un metro de terreno de frente enemigo. Nadie, digo, sin ser masoquista, se queda en el mismo sitio, y es estúpido quedarse dentro y es estúpido quedarse donde el enemigo es solo psicológico. A mí ciertamente me pagaban mis gastos de casa, vestido, sustento y estudios, y en una mente normal y maduro, eso y ese conocimiento hubiera sido suficiente para resistir y quedarme ahí
como un soldado de plomo sin sentir, pero el aspecto efectivo de las personas no se toma en cuenta y, como dije, hasta los soldados más tosudos abandonan el frente cuando no hay quien los obligue a quedarse y cuando no se les da algún estímulo afectivo. Lo mismo sucede en cualquier profesión, en la del sacerdote, en la del abogado, en la del ingeniero, en la de un ama de casa, en la del padre de familia, en la del político y en la del artista. Así es en la vida de todos cuando falta o el estímulo efectivo o el económico. Nadie se queda en el frente esperando que el enemigo o el fantasma del enemigo nos haga pedazos psicológicamente, que no es forma real. El daño psicológico es más que el daño físico, pero el daño psicológico en la infancia o en la etapa de la vida no entiende razones, es fatal y lleno de complicaciones que pueden abarcar casi una vida. Por ello, el daño físico en los infantes es una marca inevitable para toda la vida y por eso se presentan y aparecen la ayuda psicológica y los psicólogos y los sacerdotes que ayudan espiritualmente a los necesitados de ese menester, de esa ayuda. Es impresionante saber cómo en la infancia un desprecio, una desatención, un abuso sexual o un abuso físico en general, toda la vida se podrá ver, toda la vida se podrán ver moros con tranchetes llegado el caso. Se sueña con las malas experiencias y con los actos desagradables y la vida para compensarlo nos ofrece los sueños placenteros y la elección de la vida fácil. Lo cierto es que estaba muy lejos de la madurez intelectual y de la madurez psicológica, pero no es para alarmarse, siempre estamos en una inmadurez tanto intelectual como psicológica y depende ello de la inteligencia con que afrontemos los sucesos de la vida. De cualquier manera, siempre hay que ser maduros para que la vida nos agarre bien parados. No se puede salir adelante si se es siempre inmaduro o con taras psicológicas o con fijaciones psicológicas o con obsesiones psicológicas. El maestro de psicología antropológica, doctor Vittorio Marcozzi, nos decía que para afrontar cualquier problema psicológico, primero hay que admitirlo. Y ese es el problema de la vida, que no admitimos lo que padecemos. El que tiene tuberculosis no lo admite y el que tiene afecciones cardíacas no lo admite, solo cuando el dolor nos tumba o solo cuando ya es imposible caminar. Es entonces cuando se admite algo del mal que ya se ha agrandado necesariamente por la desatención, como sucede con una muela cariada, siempre con una carie y termina en cascarón por no cuidarse adecuadamente. Todo el deterioro o los problemas posteriores aparecen porque no cuidamos adecuadamente. Cuando no los cuidamos adecuadamente, cuando se generan o cuando se inician los males o las enfermedades. Pero también es una obsesión el estar pensando en solucionar lo imposible de solucionar. Hay momentos en los que las cosas llegan a una etapa, a sus etapas terminales, en las que ya no hay arreglo del problema. Tan fácil que sería cuidar de la infancia de las personas, pero desgraciadamente la infancia de los niños es la que más se descuida. Se descuida porque los niños no saben pedir protección y si no fuera porque se llora en la infancia, tampoco podríamos saber de las afectaciones que nos ocurren en esa etapa. La verdad es que mi vida en finales de los años 60 sentía yo normal, sin taras o problemas psicológicos. Lo que sí sentía era una gran incomprensión de que tuviera algún valor lo que estaba haciendo, a pesar de que económicamente todos mis gastos estuvieran solucionados. Sentía que debería entregar mi vida a
persona para hacerla feliz. Durante los últimos 20 años había sido tan acosado sexualmente que finalmente se me presentó en la mente la posibilidad de hacer de mi vida algo útil para alguna mujer que físicamente necesitara de mí. Eran mis 22 años, muy ingenuo, perspicazmente hablando. No tenía la madurez intelectual como para saber que mi cuerpo servía para algo más que para dar placer, sino que también servía para realizar las tareas que moralmente había asumido voluntariamente, como entregarme a una profesión o a un compromiso de amistad. Ciertamente nadie veía mal el que yo me entregara a la vida sexual, ya que esta es natural en cualquier individuo. Lo que es anormal es que alguien quien hace votos de entrega a algo traicione sus votos, pero nadie se extrañaría de que me entregara a esa vida explícitamente sexual, algo muy contrario a mi opción anteriormente aceptada. Se puede dar el caso que nos están se puede dar el caso que nos estén engordando como las crías que irán a servir para algún propósito, y eso es normal. De hecho, la sociedad y sus autoridades a cualquier nivel, sea religioso o civil o familiar, nos prepara pagándonos la pensión para dar un mejor servicio a la sociedad. Es un ser superior que les dice a todas las autoridades que hay que preparar a las nuevas generaciones porque para todo hay dinero. Hay dinero para preparar y hay dinero para enterrar al que se muere y para dar la vida a quien inicia la vida alimentándolo. El instinto de vida, nos decía el profesor Marcosi, es más fuerte que el instinto de muerte, que ya mucho antes había analizado Sigmund Freud en Austria en su libro Eros et Thanatos, así titulado. Por eso cualquier evasión es un instinto de vida que se quiere preservar porque es el instinto lo que mantiene la vida. La mayoría de los actos de la vida están orientados a conservar la vida y no a otra cosa. Positivamente, hasta el instinto de muerte o los actos de muerte sean un ejemplo para mostrarnos que se debe preservar la vida. La vida de los años de los finales de los 60 tenía poco valor cuando no era protegida por un padre de familia. De hecho, fue el tiempo en que se empezaron a usar los anticonceptivos orales, la píldora anticonceptiva del día siguiente del acto sexual, o bien las píldoras para tener periodos de infertilidad prolongados hasta de un año, inyecciones para tener periodos de infertilidad. Por ello, en mis clases de ética se debatía si se debía o no aceptar algo que fuera contra la conciencia moral bien formada. Siempre se concluía que eran métodos anticonceptivos artificiales y que por lo tanto no eran admitidos como moralmente aceptables. En cambio, se proponía como método aceptable el método del ritmo y el aprovechamiento del periodo infértil de la mujer para tener relaciones sexuales sin problemas. Y por supuesto, el método más efectivo anticonceptivo, el método de la continencia y de la vida de castidad y celibataria. Ahí no había problemas de ninguna especie, pero era muy duro. Los problemas morales eran el pan nuestro de cada día. En los años finales de los 60 se proponía que la guerra no se justificara, al menos que fuera contra algún injusto agresor. Nuestra clase de ética y filosofía social con el doctor José de Finance, un francés, y con José Goenaga, un español, eran las clases que ciertamente tenían más importancia práctica. Los problemas de la ciencia se abordaban en las clases de cosmología. El doctor decano de la facultad, Felipe Selvaggi, era quien las impartía. Se abordaban problemas de la teoría de la relatividad absoluta, teoría de la relatividad y problemas de la teoría atómica, la cantidad de los elementos de la tabla periódica de Mendeleev y otros temas relacionados con aspectos de la cuantidad, de la cualidad de los seres
materiales, así como aspectos de las galaxias y momentos de la creación del universo y vida del mismo o vida de la vida. La teoría de los quantums de luz también se abordaba para saber que esas teorías existen y que, y que en esa época eran importantes, así como lo era la teoría atómica por las consecuencias devastadoras que había ocasionado la Segunda Guerra Mundial. Los problemas de lógica y de teoría del conocimiento que eran en los años 60 se abordaron en la universidad eran algo puramente de enseñanza tradicional. Se decía por muchos que la lógica desde que había salido de Aristóteles estaba perfecta y que lo dijera Manuel Kant, el filósofo alemán, era una autoridad incontrastable. Afirmar que la lógica y la teoría del conocimiento eran algo ya perfecto no se podía contradecir a Manuel Kant, menos por nadie de los lógicos modernos. Salvo Wittgenstein, en sus análisis proporcional se había aportado algo en su planteamiento. Nadie había hecho grandes progresos, aunque la teoría computacional trabajaba en las proposiciones universales y particulares de la lógica aristotélica. Y se suponía que la teoría computacional era lo moderno y que más aporte estaba por prestar en la época de los finales de los 60. Tuvimos en teología natural al doctor en teología que se llamaba Koschwitz. Realmente sus clases eran de lo más interesantes y la forma en que se posesionaba a impartir sus clases eran impactantes. En la prueba de la existencia de Dios por Santo Tomás abordó casi todo el curso, además de probar que la religión y su exigencia se podía probar por la experiencia religiosa que todos los pueblos de la tierra tienen y han tenido a través de la historia, ni con qué argumentos negarlo, ya que no hay borracho que coma lumbre. Además, es mejor creerlo que averiguarlo. La experiencia de Dios se puede probar racionalmente, aunque teológicamente era un problema de fe. Si no hay fe, no hay quien lo pruebe. Así que lo perfecto que muestra el universo lo tuvo que haber creado alguien más perfecto que el mismo universo aún. Pues de la nada, nada emerge. En cambio, el ser emerge del ser. Es como un axioma que no necesitaba demostración. El todo es mayor que las partes. Eso es evidente y no admite fuera de la prueba de la inteligencia otra prueba. Los cursos de ontología o metafísica eran unos cursos en los que nos complicábamos la vida porque nos decían cosas y nociones evidentes que queríamos razonar, pero que por la inmadurez filosófica no podíamos hacerlo. Por ejemplo, la noción del ser es tan evidente que no necesita demostración, es también un axioma. El ser y su existencia no se prueban, se constatan. Y si lo queremos probar, el ser mismo prueba al ser. Había nociones fáciles de entender, como que el mal es la carencia del ser que había que tener un individuo en particular. El mal es la ausencia de un bien que debe tener un ser. Por ejemplo, el que un animal no tenga facultad de ver es un mal que existe en ese ser, pero el que una piedra no pueda ver es algo que simplemente la piedra no tiene por qué no estar, no está en su naturaleza el tener la capacidad de visión. Y además afirmar que el ente es lo mismo que la unidad, la verdad, la bondad y la belleza. Afirmar que la analogía puede ser de proporcionalidad propia o impropia es algo que ante todo se debe de entender. Puede ser que ahora sea el momento de plantearme un método de cómo voy a escribir lo que me reste del apunte de mi vida, 1948-2002. Hasta ahora he escrito de acuerdo a los años que he transcurrido en mi vida a partir de mi nacimiento. He llegado más o menos al año en que regresé de Europa, 1970, pero a partir de ese año la vida personal se torna de un paraíso a un desierto.
Sin quererlo y sin saberlo, a partir de ese año entré en un desierto del que aún estoy, ni estaré en condición de salir. Es más, de ese desierto nunca se sale. Próximo capítulo, capítulo cuarto, posiblemente, abarca de la página 73 hasta final. Hasta final en la página 88. De la 73 a la 88, casi a la 90. Pero eso ya será en otra ocasión. Por lo pronto, una hora de lectura.